Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el favor de Dios, comenzando en este año. Qué hermoso, con un estudio bíblico en este primer martes de este año 2021. Con nuestro deseo, con todo nuestro corazón, le felicitamos, le mandamos un fuerte abrazo cargado de bendiciones, sabiendo plenamente que Dios tiene cuidado de nosotros. Y hoy pues vamos a continuar con este estudio de la carta a los Romanos, hoy en el capítulo 6, desde el verso 15 en adelante. Y bueno, pues si es usted tan amable de abrir su Biblia, y vamos a ver la segunda parte de este capítulo, del capítulo 6, que se compone desde el verso 15 hasta el verso 23. En estas dos metáforas que utiliza el apóstol Pablo, del versículo 1 hasta el verso 14 y del 15 hasta el 23, posiblemente usted vea ciertas similitudes, pero estamos hablando en el mismo tema de la mortandad, ya muertos al pecado. Vamos a leer entonces el bosquejo de esta segunda parte. Le decía yo que se compone del verso 15 hasta el 23, por cuestiones de tiempo, pero principalmente para que quede muy claro en nuestro corazón la enseñanza. Vamos a ver tan solo 4 versículos, el versículo 15, 16, 17 y 18 del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Y en la siguiente clase, en el siguiente estudio, en el siguiente servicio en 8 días, si el Señor lo permite, terminamos el capítulo 6. Bueno, dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Bueno, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿somos libres para pecar y hacer caso omiso de la palabra de Dios? Como dice el apóstol Pablo, terminantemente no. Bueno, hemos escuchado frases coloquiales en las que bienvenida la gracia, la hipergracia, gracia abundante, todas ellas que nosotros deberíamos de, por necesidad, verlas, ver el trasfondo de lo que enseñan. No podemos darnos el lujo de caer en una hipergracia, de hacer lo que nos venga en gana, porque de manera virtual, como lo voy a mencionar en este momento, decía yo que en estas dos partes, en la primera parte que se compone el capítulo 1, del verso 1 al 14, Pablo está diciendo, utilizando la metáfora de que somos muertos ya al pecado juntamente con Cristo. Igual lo hace en el capítulo 5 y lo vamos a ver en el capítulo 7, pero ahora usando en el capítulo 7 la analogía del matrimonio, de esa libertad con que nosotros quedamos ya de ese yugo de la esclavitud del pecado. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios estamos estudiando este tema, libres de la esclavitud del pecado. Bueno, entonces Pablo está diciendo en los primeros 14 versículos del capítulo 6 que ya no nosotros nos debemos de presentar nuestros miembros, cada uno de ellos de nuestro cuerpo no tiene que ser presentado de manera voluntaria como esclavos, como sirvientes al dominio del pecado, porque ya fue completamente abolido en la cruz. Me refiero al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, nosotros de manera voluntaria ya venimos a hacer, ¿verdad? De manera voluntaria presentaban nuestros cuerpos al pecado, y ahora sin nosotros hacer nada, sígame con cuidado por favor, sin nosotros hacer algún mérito propio, tenemos la justificación. Y ahora lo que sí nos toca hacer de manera voluntaria es presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, nuestro cuerpo. Dese cuenta que hay dos cosas. Antes de Cristo éramos siervos, esclavos de pecado, pero seguimos siendo esclavos. A ver, alguno podrá decir, ¿cómo que seguimos siendo esclavos? Sí, somos esclavos ya no del pecado. Ahora somos siervos, tal como lo menciona en el versículo 18, siervos de la justicia.
Entonces, no podemos darnos el lujo de decir, hagamos lo que querramos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 15, ¿qué pues? Es una pregunta con una afirmación diciendo, pecamos porque estamos bajo la ley. Y él dice, no, ni Dios lo permita, terminantemente no. Te estoy diciendo que cualquier persona que tiene un amo es un esclavo. Todo aquel que tiene un amo es esclavo. Ahora, habría que analizar usted y yo a quién estamos sirviendo. Si una persona está sirviendo, si está amando, si su amo es el pecado y que profesó en algún momento de manera intelectual una salvación, y que sigue sometido a la esclavitud del pecado, que sigue aún en una condición que menciona la palabra de Dios y que describe como no uno ha sido de nuevo, pues no ha sido, ahora sí que no ha nacido de nuevo. Mientras que la persona que ahora nace nuevo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10, somos hechura del Padre Celestial, creados para nuevas cosas, obras de justicia. Entonces seguimos siendo esclavos en libertad en Cristo Jesús. Pero usted y yo no somos llamados para estar viviendo en libertinaje. No somos llamados tampoco para vivir como nos dé la gana. Permítame la expresión. Porque Pablo entonces menciona, no, de ninguna manera. Pablo está diciendo que cuando estábamos nosotros bajo la ley, el pecado era nuestro amo, le servíamos a él, las borracheras, las parrandas, la pornografía, la inmoralidad, de manera continua, perseverante, catastrófica, destructiva, que nos llevaba a la muerte, a la separación. Pero el Espíritu Santo obró de una manera maravillosa y preciosa en aquel que fue sensible a la voz de Dios, estando muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2. Entonces el Espíritu Santo, como menciona Juan en el capítulo 3, en los labios del Señor Jesucristo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Entonces, en el momento que usted estaba muerto, inerte, sin vida espiritualmente, amando y teniendo los deseos de este mundo de manera voluntaria, enceguecido bajo el dominio completo de Satanás y el pecado y la carne, estaba imposibilitado de manera total para poder decir, ¿sabes qué? Pues quiero esto, quiero aquello, quiero ser salvo. ¿Por qué? Porque estaba ciego y sordo, estaba enmudecido. No es hasta que viene el Espíritu Santo y le muestra y le sacude a usted y le habla a su espíritu diciéndole, necesitas nacer de nuevo. Entonces su antiguo amo, que era el pecado, que era el Satanás, que era la misma carne, ya ha muerto, ya no está el pecado, ¿verdad? Ya dejó de imperar. Ahora su amo es la justicia. Qué maravilloso, ¿cierto? La ley nos da la justificación, no da justificación. Nos da ayuda para vencer el pecado. Pero ahora que estamos unidos en Cristo, el Espíritu Santo es nuestro amo. Él nos da el poder para hacer lo bueno una vez que nosotros nos lo proponemos, ¿verdad? Dado y guiado por el Espíritu Santo. Todo el mundo está esclavizado. Y cuando el pecado era nuestro amo, de manera voluntaria lo obedecíamos, recordando lo que dice Efesios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 3. Pero cuando decidimos obedecer a Dios de manera voluntaria, nos convertimos, como dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, Él, no por nuestro deseo, no por nuestros méritos, sino que el mismo Espíritu Santo nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz, nos convertimos en esclavos de justicia, de una vida recta. Sin Jesús no tendríamos ninguna opción. Estamos esclavizados al pecado y el resultado sería la culpa, el sufrimiento, la separación de Dios. Gracias a Dios podemos elegir que Jesús como nuestro amo y podemos disfrutar de una nueva vida y aprender a vivir como Él anduvo. Es imposible ser neutral. Es imposible de alguna manera nosotros decir, es que es muy delicioso sin que nadie se dé cuenta estar teniendo como amo al mundo y cuando me convenga amo al Señor Jesús. La Biblia nos dice algo, ¿sabes? El que tiene dos amos, a uno le va a quedar mal. ¿Por qué? Porque los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo, la carne, el que quiere imperar,
lo van a llevar a una separación. Pero cuando usted nace de nuevo, la luz del Espíritu Santo, ¿verdad?, le muestra que esto es imposible neutral. Cada persona tiene un amo, ya sea Dios o ya sea el pecado. ¿A qué familia pertenece? ¿A la familia del Espíritu Santo o a la familia del pecado? Eso, como yo le decía al principio, hay que analizar y dejar al Espíritu Santo que nos muestre cómo estamos obrando, cuáles son nuestras convicciones, cuál es nuestro proceder. Un cristiano no es alguien que no puede pecar. Un cristiano peca. Y de acuerdo a lo que dice primera carta de Juan, abogado tenemos para con el Señor, al Señor Jesucristo. Pero usted y yo no nos podemos dar el lujo de seguir jugando a la iglesita, de estar coqueteando con el pecado, de tomar las cosas como si fuera cualquier cosa, de ser negligente. Esto es serio. Es tan serio que Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué es el pecado? El pecado es tan destructivo que llevó a Cristo a la cruz. ¿Qué es el pecado? Puede ser, como dicen algunos anotadores, el pecado es como esa sirena que está cantando en la playa, que en el momento que usted se distrae, lo hace caer y lo destruye. El pecado es también el que trata de dominar en la carne, y cuando una persona lo permite por su negligencia, también lo mata. El pecado hizo que el hombre muriera físicamente. Por eso Jesús lloró cuando Lázaro estaba muerto físicamente. Por eso Jesús estaba también triste. El pecado también separa, destruye familias. Jacobo, el hermano de Jesucristo, menciona de dónde vienen las guerras, de sus pasiones, de la carne. ¿De dónde? Del pecado. El pecado separó. El pecado dio la introducción a la muerte y a la separación eterna. El pecado hizo completamente al hombre que fuera violento. Las hierbas del campo, como dice Génesis, tuvieran espinas. El pecado completamente trajo consecuencias destructivas. El pecado es más serio de lo que usted y yo podemos considerar como si fuera un juego o algo. Sin embargo, no es así. El pecado destruye. Un cristiano no es alguien que no puede pecar, le decía yo, sino quien ya no es esclavo del pecado y ahora le pertenece a Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, en el versículo 15, y vamos a analizar lo que está diciendo el Espíritu Santo en la pluma de Tercio que le dictara el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dos preguntas en un solo versículo, y la respuesta que el apóstol Pablo da de manera concreta: ni Dios lo permita. Terminantemente no, de ninguna manera. Pablo vuelve a la primera pregunta que hizo en este capítulo y que a continuación voy a leer. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y de la misma manera contesta el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo: de ninguna manera, del griego meneito. Ya hemos muerto al pecado, amigo, hermano. Usted y yo no podemos seguir de la misma manera. Oiga, pero sigo peleando yo con el pecado. Esa es otra cosa que nosotros vamos a estudiar en siguientes clases en el capítulo 7. Pero cuando una persona persevera robando, adulterando, permítame la expresión, ¿será que no ha nacido de nuevo? Entonces malentendemos completamente la gracia. No hay tal cosa que una persona al decir, permítame y sígame con cuidado, por favor. No hay tal cosa que al levantar la mano únicamente de manera exterior y decir una oración de manera externa le va a dar la salvación. No estoy diciendo que si usted lo hizo no es salvo. Estoy diciendo que si usted lo hizo únicamente de manera coloquial, de manera externa, de manera simbólica, de manera así nada más porque me están viendo, y no hubo una actitud de arrepentimiento en su corazón, entonces es otra cosa. La gracia es algo sobrenatural. La gracia de Dios nos da libertad. Esa libertad de vivir una vida santa. No nos da licencia para pecar como algunos piensan. No nos da libertad para continuar en pecados. No nos da libertinaje.
Gálatas, escrito por Pablo, en el capítulo 5, versículo 1 nos menciona: a libertad fuimos llamados. ¡Oh, sorpresa! Es una libertad que nosotros también estudiamos en pasajes anteriores en esta misma carta, en donde nos habla de redención, nos habla de compra, nos habla de sustitución, nos habla de justificación, en donde el Señor Jesucristo, y específicamente en Romanos capítulo 3, versículo 25, es donde Dios dice: yo he puesto al Salvador, al Redentor. Él es nuestra propiciación, nuestro propiciatorio. Jesucristo entra de una manera simbólica, lo voy a hablar, a un mercado de esclavos, pero en el original así está escrito. Entonces saca al que estaba esclavizado por el pecado, como usted y como yo, por el alcohol, por las drogas, por la pornografía, por la inmoralidad, lo que la Biblia llama pecado. Él compra al pecador, y del griego es sagorazo. Lo saca del mercado, exagorazo, fuera del mercado. Y después lo pone en la libertad. Lutro, griego. Esos tres términos hablan de redención. Esos tres términos hablan también de rescate, pero nos hablan también de libertad, no de libertinaje. El que ha comprado, el que ahora ha pagado con su sangre, el que ha redimido, es el mismo que ahora nos debemos de sujetar a siervos de justicia. Amigos, seguimos siendo esclavos, ya no para el pecado, ahora para la justicia, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6 en el versículo 18. Entonces no hay tal cosa que podemos hacer lo que nos venga en gana. No hay tal cosa que podemos continuar con el mismo desenfreno como que antes corríamos, andando en borracheras, lascivas y lujurias. Alguno de ustedes cayó, yo mismo, todos de nosotros hemos caído en algún momento. Resbalamos, descuidamos la comunión con el Padre Celestial y ahora pues bueno, nos sentimos tan libres. O alguno quiere visitar al mundo, ¿por qué? Porque la oración y la comunión, según él, no le han satisfecho o no han traído satisfacción para darle paz, porque continúa en los deseos de su carne. Oh, pero todos tenemos los deseos de la carne. Sí, todos continuamos, porque la carne no ha sido regenerada, pero nuestro corazón tiene que estar centrado en el Señor. Fíjese usted. La gracia de Dios nos da libertad de vivir una vida plena y santa, la cual es así a través de la fe en Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz. No nos da permiso para hacer lo que nos venga en gana. Todo verdadero creyente aborrece el pecado. Por eso la idea de vivir bajo el dominio del pecado es detestable. No es correcto. Dios mío, me llama la atención y me viene a la memoria lo que los profetas, uno de los profetas escribió en el Antiguo Testamento de los labios del Señor, del Padre Celestial. ¿Qué he hecho yo para que te regreses a Egipto? ¿Qué mal viste en mí? Dice el Padre Celestial en los labios del profeta Malaquías, diciéndole: ¿qué viste en mí? ¿Qué defecto hallaste que te regresas a volver aguas podridas, aguas de Egipto? ¿Algún defecto viste en mí? Y en Malaquías, si usted lo lee y lo estudia desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 15, pregunta interrogante del pueblo de Dios al Padre Celestial: ¿en qué te hemos fallado, Señor? ¿En qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos menospreciado la mesa del Señor? Y literalmente el Padre contesta: ustedes han tenido por poco la comunión. Ustedes me han tenido en poco. Basta ya, dice Malaquías, del pueblo, desde lo más profundo del corazón de estas personas, diciendo: basta ya, tanto música, tanta alabanza, hastiado estoy de estos rituales. Que el pueblo de Dios le dijera al mismo Padre Celestial, al que lo salvó, al que lo redimió, al que lo justificó: estoy cansado de vivir en santidad. ¿Qué había en su corazón? ¿Que la Biblia no dice eso? Consúltelo, Malaquías. ¿Que la Biblia no menciona? Claro que sí. ¿Qué había en el corazón de esas personas cuando consideraban en poco la mesa del Señor? ¿Qué había en ese corazón de esas personas cuando consideraban en poco la santidad? ¿Qué había en esas personas cuando consideraban en poco el servicio a Dios y lo consideraban nada más ni nada menos como cualquier cosa, como un estilo de vida, como algo rutinario?
Eso era tener en poco la mesa del Señor. Hipócritas, mentirosos, un corazón podrido. ¡Qué triste! El régimen de la gracia es un régimen de libertad. La libertad no debe de entenderse como libertinaje, no debe de usarse como pretexto para continuar pecando. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pablo pregunta. Versículo 16, ¿qué no sabes? ¿Qué estás fingiendo? ¿Qué estás fingiendo? ¿Qué? ¿No sabes? Si tú te sometes bajo alguien, ya sea para el pecado o sea para la justicia, en ambos casos, ¿qué no te has dado cuenta? ¿Sigues siendo esclavo? ¿Sí me doy a explicar? ¿No sabéis? Se expresa bajo una pregunta retórica de modo de afirmación. Si en algún momento tú te acuerdas que estudiaste las visiones de Zacarías, en donde el Espíritu Santo le está diciendo en los labios del profeta Zacarías al pueblo de Dios, diciéndole: ¿tomas en poco lo que padecieron tus padres? ¿Estás tomando en poco lo que padecieron en esclavitud tus padres? ¿Qué andas buscando otra vez el pecado? ¿Qué andas buscando? Fue tan poco para ti, menospreciaste 70 años de esclavitud. El pueblo estaba escuchando al profeta Zacarías en esas 8 visiones. Y el pueblo comiendo y bebiendo. ¿Qué no sabes? ¿Qué no te has dado cuenta? Esclavos para obedecerle. Sois esclavos de a quien obedecéis. El esclavo es propiedad del dueño al que obedece. Romanos capítulo 6, versículo 16. Hay 2 tipos de servicio que evidencian 2 clases de dueños: el pecado o siervos de la obediencia. Otra vez, el pecado o siervos de la obediencia. Entonces, usted y yo tenemos que analizar nuestro estilo de vida. Qué rico, qué cómodo. Tenemos generaciones. Mi abuelo, mi padre han sido gentes cristianas, ¿sabe? Eso no le da a usted madurez espiritual. El hecho de que usted sepa cómo camina la maquinaria no le hace que participe donde está girando la maquinaria. El hecho de que usted conozca cómo se procede en una iglesia no significa que sea nacido de nuevo. El hecho de que usted conozca los 1180 capítulos de la Biblia de manera intelectual no significa que sea nacido de nuevo. Cuando usted es esclavo del pecado, ¿sabe quién es su amo? El diablo. El salario del esclavo del pecado es su servicio es la muerte. Y Cristo dijo que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Y en el caso de un creyente puede llegar, si es cierto, a la muerte física. ¿Dónde dice? Primer carta a los Corintios. Vamos con cuidado en esta primer carta a los Corintios, ¿verdad? Lo menciona en el capítulo 5 de un muchacho que estaba viviendo en fornicación con su madrastra, en donde muchos estaban haciendo de la vista gorda. Dice el versículo 1 de la primera carta a los Corintios en el capítulo 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es increíble que entre cristianos que se llaman hijos de Dios, permítame la expresión, de los que nos llamamos salvos, de los que nos llamamos nacidos de nuevo, de los que ya somos salvos, siempre salvos, ahora se hagan de la vista gorda que hay fornicación y como premio todavía a tapar el ojo, a tapar el pecado. Cierto, es una enorme verdad. Hay perdón en la sangre de Cristo. Hay perdón para un corazón arrepentido.
Hay perdón para una persona, sabes, que reconoce su pecado. Pero en este caso los angelitos, ¿verdad? Como lo conocían, como sabían, Dios mío, pues bueno, no hay que decirle nada al muchachito. Dice el verso 2, estás envanecido. Dice la palabra de Dios, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal aflicción? Dios mío, se está centrando en el capítulo 5 a la fornicación, como lo menciona en el 6. Pero también pecado es pecado, tanto el que roba como el que es mentiroso. O sea, hay pecado, Dios mío, versículo 5. Versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 4, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea disciplinado, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabes qué? Siéntate. ¿No quieres entender, Dios mío? Retírate. ¿En dónde está la misericordia? Alguno dirá, la misericordia consiste en que Él permita que el Espíritu Santo hable a su corazón de que literalmente estás en pecado. Aquí mismo. No, hombre, pues es que Pancho López, que está en alabanza, o que está en ese ministerio, que está en aquel, que está en lo otro, está en fornicación. Aleluyita, aleluya, levantemos manos santas. Dios mío, menosprecian la mesa del Señor. Capítulo 11, versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Verso 27 en adelante, solamente vamos a ver estos dos ejemplos para continuar con la ponencia de la palabra de Dios en relación al capítulo 6 de la carta a los Romanos. Dice el capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, sin respeto, sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué dice el verso 30, hermano? Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados. Esto es impresionante, es una advertencia, no es una amenaza. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y muchos se mueren. Claro, no siempre es causa del pecado. En este caso el Espíritu Santo está mencionando personas cristianas, nacidas de nuevo, que igual tomaban la cena del Señor como si fuera cualquier cosa. No quiere decir que es algo místico, no, tiene que haber respeto y reverencia y un examen. Un examen, Dios mío, examíname, papá, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy siendo en mi trabajo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Verdaderamente estoy dando testimonio? ¿Verdaderamente estoy dando frutos de justicia? ¿O sigo ahí en mis borracheras, en mis parrandas, en mis mentiras? Me vale gorro todo. ¿Sabes qué? Igual, comamos y bebamos. Llego y me pongo la cena, me la como como cualquier cosa. Pregúntate ahora, pues, ¿cómo se está yendo? Esto es impresionante. Es impresionante. En medida que se acerca el rapto, nadie sabe el día ni la hora, solo Dios. Estamos viendo cómo en la iglesia a nivel mundial se están acomodando las piezas en un letargo, en una religiosidad, en un bluff, en apariencias, en únicamente lo exterior. Te comportas de una manera con una persona, con la otra. ¿Acaso es esquizofrenia espiritual, Dios mío? Que cierras tus oídos al Espíritu Santo en lugar de buscar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sigues en la murmuración, sigues en el chisme, sigues en las parrandas como si fuera cualquier cosa. Pregunta, ¿quién es tu amo? ¿El pecado o la justicia? Sigues bordando, comiendo palomitas, ¿verdad? Total, comamos y bebamos, no pasa nada. Sí pasa. De Dios nadie se burla. Esta frase, siervos de justicia, es decir, al servicio de la voluntad de Dios, tras el cual Él está.
El área de servicio es la justicia, la obediencia es la suprema manifestación de la justicia porque expresa sujeción a la voluntad de Dios sobre cualquier otra cosa. No sé si te acuerdas, ¿verdad? Esa habla entonces de una actitud del corazón. Cuando tú recuerdas haber leído el pasaje en el Antiguo Testamento sobre Saúl, un joven, ¿verdad? Prominente, el futuro, gloria a Dios, pero el chavo siempre desobediente, opinando de acuerdo a lo que él creía que era correcto. Dios le manda a través del profeta, vas, haces esto, haces aquello, me esperas. Y como el angelito se vio desesperado, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Hice esto, aquello. ¿Quién te dijo? ¿Quién te mandó? Es que yo pensé que te hubieras esperado. Dios está demandando obediencia, actitud en el corazón. El angelito va y le dice el profeta, ahora hay otra encomienda. ¿Sabes qué? Vas y le das cuello. Vas y también asesinas, matas a los enemigos. A los enemigos del pueblo de Dios, mátalos. Pero al angelito se le hizo tan falta de ternura, tan falta de amor. Dios mío, ¿cómo los vamos a matar? Mejor agarramos esto, agarramos aquello, lo guardamos para el servicio del Señor. Como alguien que pudiera tener oro, medallas de idolatría, pues vamos a fundirlas y hacemos menorá. Es la actitud del corazón, amado oyente. Como muchos, ¿sabes qué? Ya cumplí. O sea, ya hice este trabajo, ya hice aquello. ¿A poco no se han fijado cuánto trabajo? ¿A poco no se fijan cuánto hago? ¿A poco no se fijan cuánto sirvo? ¿A poco no se fijan cuánto hago aquello y el otro? Puras cosas externas. ¿Qué hay de tu corazón? Al profeta Samuel, a ver, mijito, se le mandó darles chumbimba, cuello, a todos los enemigos de Dios, a todos los animales. ¿Qué hace ese bramido de animales? ¿Qué hace todos esos animales, ese sonidero? Vea, primer carta de Samuel, libro de Samuel, si quieres te lo leo, capítulo 15 y el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgad. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Pregunta del profeta, ¿con qué actitud estás sirviendo la mesa del Señor? ¿Con qué actitud, amado hermano en la fe, tú y yo estamos en disposición para dar el evangelio? ¿Con qué actitud tú y yo estamos ofreciendo nuestro cuerpo, nuestros miembros de nuestro cuerpo al servicio de Dios? ¿Con qué actitud? ¿Con la que están viendo únicamente de manera externa las personas? Felicidades, ya tuviste tu recompensa. Ya vieron que eres buena persona. Ya vieron que, tienes el kiss de todos. ¡Qué bueno! Pero tu corazón, ¿a quién le está sirviendo? ¿Al pecado o a la justicia? Y terminando este pasaje, dice la palabra de Dios, ¿acaso se complace Jehová, verdad, con esto que hiciste o con la obediencia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. No significa que perdió la salvación, significa sentado en la banca. Allí te me aplastas, ahí te sientas. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga, amado hermano, cuando sigues en adulterio y en fornicación? ¿Cómo quieres, amado hermano, cuando tu testimonio está por los suelos? ¿Cómo quieres cuando no cumples con un horario, con atención, lo que Dios te ha mandado a hacer y únicamente lo que haces es de manera externa, ya me la sé? Cuando el corazón está lleno de orgullo, soberbia, vanagloria. Jesús les llamó hipócritas. O eres de la familia del pecado o de la familia de Dios. O eres esclavo del pecado
o esclavo de justicia. Palabra de Dios. Nos están metiendo temor. ¿Cuál temor? Analicemos nuestra vida, usted y yo. No podemos coquetear con el pecado. Santo hermano en la fe, los días son malos, se está agudizando más la maldad, las personas se están volviendo insensibles. Usted y yo, centrémonos y dejemos al Espíritu Santo que nos diga en dónde está nuestro corazón. El cambio de posición, vayamos a Romanos, capítulo 6, Nuevo Testamento, versículos 17 y 18. El cambio de posición del creyente. Fíjese usted, dice el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser, ¿qué? ¿Esclavo de qué? De justicia. La gratitud por el cambio operado. Fíjese usted, aunque Pablo enfatiza la participación del individuo en la conversión, en la vida cristiana, esta palabra sometéis se traduce también presentáis, que se dice, escribe en el verso 16 y verso 17. Y se debe de presentar con una actitud de gratitud y se encuentra todas las respuestas espirituales correctas. ¿En qué? En la gracia de Dios. Y aunque el creyente, el individuo es activo en la conversión, ¿verdad? Esto es de forma no contribuyente, no meritoria, es decir, usted y yo no somos salvos ni por nuestros méritos, ni por nuestra justicia propia, sino por la gracia de Dios en su riqueza espiritual, le plació darnos la salvación. Lo que sí de manera voluntaria es que usted y yo seamos siervos de justicia. Y Pablo no le está diciendo, gracias a Dios por su testimonio, qué bueno, gracias porque ya son otras personas. No, Pablo está diciéndole, gracias Padre porque nos has justificado. Pablo no está alabando a los creyentes por volverse a Dios, sino porque Dios mismo los ha llevado a una posición, nos ha llevado a una posición de ser hechos hijos de Dios. Nunca el esfuerzo humano queda para ser salvo. El esfuerzo del hombre queda excluido de todo asunto de renovación espiritual. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Y la frase que éramos esclavos del pecado nos habla de una condición natural de todo aquel que no ha sido salvo. Pablo enseña sobre esta esclavitud. Usted lo puede corroborar en Efesios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 3, donde el apóstol Pablo escribe que estábamos en otro tiempo, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, sin esperanza, ajenos de la vida, ajenos de Dios. Y en el versículo 8 y 9 nos dice el apóstol Pablo de Efesios, por gracia sois salvos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y el cambio se manifiesta por la obediencia sin reservas. Esta frase, habéis obedecido, indica una acción definitivamente realizada. Habéis obedecido. Y la obediencia está involucrada en todo proceso salvífico. Obediencia al mandato del arrepentimiento. Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Obediencia al retorno a Dios. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Obediencia a la vida cristiana. Obediencia es igual y genuino de corazón. De corazón como entrega de todo deseo y voluntad ¿a qué? A la obediencia. Y la norma de la obediencia, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 17, es la forma de doctrina, amados hermanos en la fe, el evangelio de salvación. La doctrina tiene que ver con la salvación y como consecuencia la ética, ¿verdad?, nos lleva a la obediencia. La frase que encontramos en el versículo 17, fuisteis entregados, es lo opuesto a la esclavitud, al pecado. Es el compromiso al nuevo estilo de vida que la gracia produce. Fuiste entregados. Otra vez, permítame externarlo o repetirlo.
Jesús entra al mercado de esclavos, paga con su sangre. Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz, ¿verdad? Y el apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 3, versículo 25, la propiciación, el propiciatorio, que es Jesucristo, metiéndose al mercado de esclavos, sacándolo, pagando con su sangre, sagorazo, sacándolo del mercado, exagorazo, poniéndolo en libertad, lutro, pero bajo el servicio de la justicia. Las obras de la justicia son las que nos indican, de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 10, Gálatas, Colosenses, Efesios 2:10, como le acabo de mencionar, que dan a luz que somos hijos de Dios. Aquí se tiene en mente el Evangelio, el cual incluye el tipo de enseñanza dado, ¿verdad? Acá en la carta a los romanos, que vamos a estudiar desde los capítulos 12 hasta el 16, con Cristo como modelo a seguir. Ahora finalmente, amados hermanos en la fe, regresemos a Romanos, solo que ahora en el capítulo 6, versículo 18, y dice la palabra de Dios: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. La obediencia trajo como resultado la liberación del estado de esclavitud bajo el pecado. La entrada al servicio de la justicia, hermosamente descrito acá por el Espíritu Santo, donde señala la frase: vinisteis a ser siervos de justicia. Literalmente, fuisteis hecho esclavo de la justicia. De modo, amado hermano, que nos quede a usted y a mí que somos esclavos, siervos de Jesucristo, de la justicia. Y la libertad equivale a la posibilidad de servir a Dios. Y tal como lo aprendimos en 2 clases o 3 clases anteriores, en el tema titulado Presentando nuestro cuerpo como instrumento de guerra, en donde la Biblia, Romanos nos dice, como la primera carta a los Corintios, como la primera carta de Pedro, capítulo 4, en esa enseñanza que nos muestra que la armadura, nosotros, Efesios 6, nuestras partes del cuerpo se presentan como instrumentos de justicia. Entonces mi cuerpo, mi yo, lo llevo en servidumbre, en servicio, en santificación a Dios. Salud. El creyente no puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. ¿No? A alguno le va a quedar mal, con otro va a tratar de quedar bien. Con otro va a querer complacerle todos sus deseos. Con uno o con el otro va a decir: este me conviene, este me da más. Pregunta y contestémonos cada uno: ¿cuál de los 2 es nuestro amo? ¿El pecado o la justicia? Liberado de la opresión del primero, puede ahora dedicarnos, ¿verdad? Ahora que somos libres de la opresión, somos libres de la opresión, somos libres de la armadura del amo, que es el pecado. Ahora somos esclavos en libertad, bajo voluntad, ¿verdad?, de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ocupados completamente en las concupiscencias. Ahora, como nacidos de nuevo, por favor, Efesios 2:10. Ahora como nacidos de nuevo, ahora ya hechos, ahora sí, hechura suya, nuevas criaturas, engendrados por el Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esta es el área de justicia, es decir, las acciones concordantes con la voluntad de Dios. Pregunta: lo que usted y yo estamos haciendo, estamos decidiendo, hablamos, actuamos, ¿va acorde a la voluntad de Dios? En otras palabras, apartaos de la servidumbre del pecado, olvidaos por completo del pecado y dirigid vuestro corazón hacia la justicia, el servicio y obediencia que habéis sido llevados. Quiero terminar este estudio de la palabra de Dios tal como se escribe en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 6, versículo 15
hasta el 18. Dice la cita: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Qué impresionante, ¿no? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Nueva traducción viviente. Romanos 6, verso 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Se han hecho esclavos de una vida recta. Alabado sea el Señor. Examinemos nuestra vida. Seguiremos teniendo tentaciones, pero ningún cristiano persevera en la vida de pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá, porque has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra vida, convencidos que tu Santo Espíritu conoce lo más profundo de nuestro ser. Examínanos, Padre, trae a nuestra mente, a nuestro corazón, todas aquellas cosas que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual, el ensancharse del Espíritu Santo en nuestra vida, la bendición total que quieres en nosotros. Papito, gracias. Hoy presentamos delante de ti esos pecados, esas antiguas cosas en las que queremos buscar a veces. Hoy las presentamos delante de ti sabiendo que encontramos completamente perdón en tu sangre que ya fue derramada en la cruz. Gracias.